Me deje grabar todas las sesiones. Les comparto la presentación. Muy bien. Y estábamos viendo los componentes de la farmacocinética, que también podemos decir de la farmacocinética, que es el ciclo de vida de el fármaco en nuestra sangre, y los procesos que le suceden al fármaco, que nuestro cuerpo le hace al fármaco, que son absorción, distribución. Yo prefiero el término biotransformación para que no se confunda con el metabolismo propio de nuestras células para producir energía y para poder generar otras moléculas complejas. Y por último, el de excreción. Entonces vamos a estudiar los procesos uno a uno por separado. En, en muchos libros de farmacología van a encontrar a la farmacocinética con la abreviación ADME, que se refiere a absorción, distribución, metabolismo y excreción. Incluso en otros libros los va a encontrar como LATME, porque en algunas bibliografías la liberación del fármaco también lo consideran como parte de este proceso. Ahora, no todos los medicamentos en todas las formas farmacéuticas van a exigir un proceso como tal de liberación del fármaco. Por eso lo más común es que ustedes lo encuentren como ADME, donde la absorción básicamente es el paso de el lugar donde se depositó el medicamento, si es por vía oral, de la mucosa gástrica o de la mucosa intestinal hacia el torrente sanguíneo, y el objetivo es que el fármaco llegue a la sangre. En la distribución, el fármaco pasa desde la sangre hacia los tejidos y los órganos. En la biotransformación, esta va a ocurrir cuando el fármaco llega al hígado u otros tejidos, particularmente en el hígado, que también puede ocurrir en el pulmón, en el eritrocito, etcétera, donde suceden reacciones químicas, donde la estructura química del principio activo es modificada y se genera un metabolito que tiene como característica en la mayoría de los casos de ser inactivo. El órgano por excelencia para realizar esta función es el hígado, mientras que la excreción va a ser el paso por el cual nosotros vamos a liberarnos del fármaco o del metabolito en su caso, liberándolo hacia el exterior, ¿verdad? Esto se logra principalmente por el riñón, donde el fármaco pasa a la orina, pero también puede pasar a la bilis, a las heces, en algunos casos, a secreciones como la leche materna y u otros fluidos. ¿Qué pasa cuando un fármaco ingresa al organismo? Primero tiene que liberarse, y aquí tenemos distintas vías de administración, como la inhalación, la transdérmica, la intramuscular, subcutánea, oral o la vía o soluciones u otro tipo de presentaciones farmacéuticas. Primero, tiene que haber una absorción. En el caso de la vía oral, pues se absorbe de la mucosa gastrointestinal hacia el torrente sanguíneo, y también puede que regrese un poco al intestino, por ejemplo, por la bilis. En otras, pues básicamente va a ser directamente del tejido hacia el torrente sanguíneo. En el caso del metabolismo, pues ya sea por la sangre o por el sistema porta hacia el hígado, va a metabolizarse o biotransformarse el medicamento, particularmente el principio activo, a un metabolito inactivo, mientras que la eliminación va a depender de otros tejidos. Pero si ustedes se fijan, parte crucial de la farmacocinética es que independientemente de la vía o el lugar de administración, el fármaco tiene que llegar sí o sí a el torrente sanguíneo, particularmente cuando nosotros deseamos un efecto sistémico para que posteriormente pueda ser metabolizado y pueda ser eliminado. Primer paso, absorción. ¿Qué va a ser la absorción? El paso de sustancias desde distintos puntos del organismo hacia la sangre, ¿verdad?
del tejido a la sangre va a ser absorción. Muchas veces se cree que la absorción exclusiva de la mucosa intestinal es la vía más común por la cual se absorben los fármacos. Sin embargo, en toda vía de administración que implique atravesar una barrera para llegar al torrente sanguíneo, vamos a tener este paso de absorción. Vamos a ver un poco sobre el paso de los fármacos a través de las barreras orgánicas o de las membranas. Entonces, los fármacos pueden pasar generalmente por difusión. Y esta difusión, como la mayoría de estas son moléculas pequeñas, va a depender directamente de las características físico-químicas del fármaco. No vamos a indagar mucho en los tipos de transporte, esto corresponde a otras materias, pero recuerden que una molécula puede ingresar a una célula básicamente por difusión o por difusión facilitada. Cuando atraviesa directamente la membrana, lo llamamos difusión simple, y cuando necesitamos una proteína que los transporte, vamos a hablar de difusión facilitada. En este caso, de los medicamentos, en la gran mayoría de los casos, su vía de absorción va a ser difusión simple, a veces va a ser atravesando libremente a la membrana y a veces va a ser colándose por los espacios. Esto va a depender directamente de la naturaleza físico-química del fármaco. Entonces, el transporte pasivo, recuerden que involucra difusión simple, difusión mediada por canales o difusión mediada por un transportador. En la difusión simple siempre está a favor de un gradiente de concentración, no requiere gasto de energía y es el más común dentro de los fármacos, como se los mencionaba anteriormente. La difusión por conductos o canales generalmente va a ser exclusiva para iones, también el agua mediante las acuapoриnas. Estos requieren un gradiente de concentración y no hay gasto de energía. La difusión facilitada va a involucrar, bueno, la difusión facilitada por un transportador va a involucrar a una proteína que reconozca el ligando y que tenga un cambio conformacional para internalizar a ese soluto que va a ser su respectivo ligando para poder incorporarlo al interior de la célula. Eh, el transporte activo puede ser primario o secundario. Generalmente el secundario está asociado a el simporte cuando es unidireccional o un antiporte cuando es bidireccional. El transporte activo primario en particular está en contra de un gradiente de concentración y requiere ATP. El transporte activo secundario generalmente utiliza o está acoplado al transporte activo primario y generalmente lo que se utiliza para poder llevar al soluto en contra de su gradiente es una corriente de unión que funcione como cotransporte o como antiporte con otro soluto que es el que nosotros queremos ingresar a la célula. Aquí tenemos un resumen sobre los distintos tipos de transporte. Para fines prácticos, la mayoría de los medicamentos van a atravesar la membrana por difusión facilitada. No tenemos, como no son moléculas endógenas, no vamos a tener ningún transportador o muy pocas veces van a ser los casos en los que tengamos una proteína carreadora de nuestros medicamentos. ¿Por qué? Porque estas proteínas están diseñadas para transportar compuestos endógenos, ¿vale? Entonces, básicamente, los medicamentos tienen que atravesar por difusión simple a la membrana, lo cual va a ser más fácil para unos medicamentos que para otros. Ahora, hay otras formas en las que pueden internalizarse a la célula y a este tipo de transporte se le llama transporte vesicular. Ya hay nuevas formas farmacéuticas donde literalmente a el medicamento lo ponen en el interior de una membrana. Estos medicamentos son muy costosos. Lo ponen en el interior de una membrana, la cual tiene una molécula de señalización para que cuando la célula lo reconozca, lo pueda endocitar. El transporte vesicular, pues básicamente se divide en endocitosis cuando entra algo a la célula y exocitosis cuando sale algo de la célula. Dentro de los tipos de endocitosis tenemos a la pinocitosis que está diseñado para partículas pequeñas. Pocas moléculas o fármacos usan realmente ese transporte y en el caso de la insulina, pues justamente utiliza este transporte, pero esto pues obviamente porque la insulina es una molécula endógena.
¿Qué diferencia hay entre fagocitosis y pinocitosis? La fagocitosis es un tipo de endocitosis donde lo que se internaliza son macromoléculas y en la pinocitosis vamos a tener moléculas más pequeñas que son las que van a ser internalizadas. La exocitosis pues va a ser la salida de los fármacos. Muy bien. Más adelante vamos a ver detalles con respecto a los aspectos físico-químicos que hacen que sea más fácil o más difícil la absorción. Ahorita vamos a ver generalidades de los distintos procesos de la farmacocinética. Continuamos con la distribución, que es el proceso mediante el cual el fármaco es absorbido y se concentra en diferentes proporciones en todas las partes del organismo. La distribución se refiere al paso del fármaco del torrente sanguíneo a cada uno de los distintos compartimentos donde se van a encontrar los órganos o tejidos, ¿vale? Aquí uno de los impedimentos más grandes para la distribución de nuestro medicamento, como lo vimos al final de farmacología, es cuando nosotros necesitamos que el efecto se encuentre directamente en el sistema nervioso central, porque tenemos a el cerebro separado de la sangre por otro compartimento que está delimitado por la barrera hematoencefálica. Entonces, no necesariamente porque esté en la sangre el fármaco, significa que se distribuye equitativamente por todos los órganos. Esto va a depender del flujo sanguíneo. Hay órganos que tienen mayor flujo sanguíneo y por lo tanto la distribución va a ser más rápida. Otros que tienen menor flujo sanguíneo, por lo tanto la distribución va a ser más lenta, ¿verdad? Aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos órganos con alto flujo sanguíneo como el cerebro, como el corazón, como el riñón, en el que el medicamento les va a llegar pues inmediatamente. En cambio, en la piel, en el músculo, en el tejido adiposo, al tener una irrigación sanguínea, menor que los órganos anteriores, el fármaco va a tardar más en llegar o la cantidad de fármaco que va a llegar ahí va a ser menor. Como la distribución implica suposiciones. Eh, Básicamente, la manera más óptima de entenderlos es con ecuaciones de distribución. Las ecuaciones de distribución son bastante complejas, involucran matemáticas avanzadas como ecuaciones diferenciales, como integrales, derivadas, las cuales pues obviamente se alejan del curso, ¿vale? Por lo tanto, la distribución para nosotros y generalmente en el campo médico, pues así se ve la distribución, es la concentración del fármaco que se encuentra en el torrente sanguíneo y cómo ésta se distribuye hacia los distintos órganos. Y para la distribución va a ser importantísimo un concepto que se llama biodisponibilidad. La biodisponibilidad es la fracción del fármaco que nosotros vamos a encontrar en el torrente sanguíneo. ¿A qué se refiere con la fracción? Si, por ejemplo, yo consumo una tableta con 100 miligramos de carbamazepina, pero solamente llegaron 25 gramos a mi torrente sanguíneo, entonces su biodisponibilidad es de 0,25 o del 25%. Hay fármacos que tienen una biodisponibilidad tan baja que esta puede llegar al 1 o al 3%, porque el 97 o 91 o 99% de este fármaco ni siquiera se absorbe. Entonces, sabiendo eso, pues cuando nosotros buscamos el efecto, cuando hacemos una tableta, vamos a dar una tableta que tenga 100 veces más de esa concentración, porque pues justamente lo que nosotros necesitemos es que se llegue a la dosis efectiva o a la dosis a la cual a la cual debemos de tener en el torrente sanguíneo para llegar a tener efecto, ¿verdad? Por eso uno de los conceptos más importantes con respecto a la distribución es el de biodisponibilidad. ¿Qué factores pueden afectar la absorción y distribución de un fármaco? Aquí ya vamos a ver más detalladamente algunos componentes de la absorción. Entonces, ¿qué puede hacer que un fármaco se absorba o no se absorba, o que se distribuya o no se distribuya correctamente? Hay características que son intrínsecas al fármaco, por ejemplo, su pKa, su tamaño, pero hay otras que tienen que ver directamente con el medio en donde se da el proceso de la absorción. Y dentro de las variables más importantes para que un fármaco se absorba o no se absorba, que tienen que ver con el individuo, está el pH del lugar donde se va a absorber el fármaco, ¿verdad? Entonces, vamos a ver algunos ejercicios más adelante.
La concentración, esto es intrínseco al fármaco. Si nosotros tenemos una concentración elevada, pues obviamente vamos a tener una mayor absorción. Otro aspecto importante de la distribución es que no todo el fármaco que se encuentra ya en el torrente sanguíneo va a estar biodisponible para los tejidos, porque en el torrente sanguíneo vamos a tener una gran cantidad de proteínas, principalmente albúmina, las cuales se conocen como proteínas plasmáticas, las cuales pueden secuestrar al medicamento. Entonces, si el medicamento se une a proteínas plasmáticas, básicamente queda secuestrado y ya no puede interactuar con los receptores de los tejidos y ejercer un efecto en el organismo. También, pues tiene que ver la irrigación del órgano para poder determinar qué tanto fármaco va a distribuirse en cada uno de nuestros tejidos. Las características farmacocinéticas, particularmente solubilidad, presencia o esencia de carga eléctrica, son los factores determinantes de la mayor o menor habilidad de los fármacos para atravesar a las membranas biológicas, ¿vale? Entonces, si ustedes no recuerdan, cuando nosotros lo vimos en la clase presencial, vimos que el pKa del fármaco va a ser crucial para determinar si se absorbe o no se absorbe. Para fines prácticos, voy a hacer algunas anotaciones. Tenemos dos ejemplos de fármacos, un fármaco A y un fármaco B. Tenemos una membrana que no va a variar. Su naturaleza de la membrana siempre va a ser no polar o hidrofóbica, ¿vale? Ahora, tenemos un fármaco hidrofóbico. El fármaco A es un fármaco hidrofóbico, entonces, como la membrana es hidrofóbica o no polar, el fármaco va a atravesarla sin ningún problema. Entonces, los fármacos hidrofóbicos van a tener una mayor cantidad o magnitud de absorción. Los fármacos hidrofóbicos se absorben más fácilmente y más rápidamente. El fármaco B es hidrofílico. ¿Cómo sabemos que es hidrofílico? Porque tiene carga. Todo lo que tenga carga va a ser hidrofílico, va a ser de naturaleza polar y por lo tanto va a ser antagónico a la membrana que es no polar. Entonces no es que este fármaco no se absorba, sino que su absorción es mucho más deficiente. ¿Por qué? Porque se tiene que colar entre los espacios que existen entre los fosfolípidos de membrana para poder atravesarse. Entonces, para fines prácticos, podemos decir que un fármaco hidrofóbico se absorbe y un fármaco hidrofílico no se absorbe. Ojo, esto en cualquiera de las membranas, sea barrera hematoencefálica, sea membrana de la mucosa gastrointestinal o sea la membrana del músculo. Básicamente, esto va a ser equivalente para todas las membranas. Solamente que hasta aquí está muy sencillo, pero esto se complica porque de acuerdo al pK del fármaco, el fármaco tiene la capacidad de pasar de esto a esto o de esto a esto, ¿vale? Entonces, un fármaco puede ser hidrofílico y cambiar a ser hidrofóbico, o puede ser hidrofóbico y cambiar a ser hidrofílico. ¿De qué depende esta transición? Del pH del medio, ¿vale? De acuerdo a su pKa del fármaco y del pH al que se encuentra en el medio, el fármaco puede ser hidrofóbico y atravesar sin ningún problema a las membranas, o puede ser hidrofílico y no atravesar libremente a las membranas, ¿vale? Esto involucra ecuaciones no tan complejas, básicamente es la fórmula de Henderson-Hasselbalch, pero podemos verlo de una manera más sencilla, podemos ver las generalidades de una manera más sencilla. Entonces, tenemos aquí un fármaco, en este caso los fármacos generalmente son ácidos débiles y bases débiles. Tenemos un fármaco ácido y un fármaco básico. El fármaco ácido tiene un pKa, este pKa generalmente es menor a 7. Y el fármaco básico
tiene un pKa y este generalmente es mayor a 7, entre 7 y 14, ¿vale? Ahora, el pKa es algo directamente ligado a la estructura química del fármaco. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca va a cambiar. Si es un paracetamol, va a tener su mismo pKa siempre, 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 ¿vale? El pKa, más adelante vamos a ver a qué se refiere. Básicamente, para fines prácticos, es la concentración a la cual, bueno, la concentración de pH o de iones hidrógeno, que es lo que nos da el pH, a la cual el fármaco se encuentra 50% en su forma ionizada y 50% en su forma no ionizada, ¿vale? Entonces, esta va a ser una propiedad propia de cada uno de los medicamentos. En el caso de un fármaco ácido, vamos a poner un ejemplo, su pKa es 3.5. Cuando el pH está en 3.5, básicamente vamos a tener el 50% del fármaco en su forma ionizada y 50% en su forma no ionizada. ¿A qué se refiere esto? Que si tenemos 1000 moléculas del fármaco, 500 van a estar en su forma ionizada y 500 van a estar en su forma no ionizada cuando el pKa sea exactamente igual que el pH del medio, ¿vale? Ahora, cuando el pH del medio es menor a su pKa, nosotros vamos a encontrar al fármaco en su forma no ionizada. Mientras que cuando el pH del medio es mayor que el pKa en un fármaco ácido, entonces vamos a encontrarlo en su forma ionizada, ¿vale? Aquí vamos a ponerle el este, signo de que está ionizado. En las bases sucede lo contrario. Vamos a poner un ejemplo. Una base que tiene un pK de 7.8. Cuando tenemos un pH en el medio mayor a 7.8, vamos a encontrar esta base en su forma no ionizada. Pero cuando tenemos un pH menor a 7.8, vamos a encontrar a la base en su forma ionizada. ¿Vale? Entonces, nosotros creemos que el fármaco se encuentre en su forma no ionizada siempre para que se pueda absorber. Por lo tanto, los fármacos ácidos los encontramos en su forma no ionizada en medios ácidos, mientras que a las bases las encontramos a su forma no ionizada en medios más básicos, ¿vale? Por eso decimos que los fármacos ácidos generalmente se absorben mejor en medios ácidos, como el estómago, mientras que los fármacos básicos se absorben mejor en medios básicos como el del intestino. El problema con el pH particularmente del estómago es que este puede cambiar mucho, ¿verdad? Entonces nuestro estómago siempre va a tener un pH ácido, solamente que a veces es muy ácido y a veces no tan ácido. Entonces esto puede interferir también en la absorción de muchos de los medicamentos. Por eso, uno de los aspectos más cruciales en cuanto a la absorción de los medicamentos es precisamente en qué condiciones se encuentra nuestro estómago. Y algo que altera el pH del estómago es que nosotros hayamos o no consumido alimentos. Es por eso que medicamentos susceptibles a una disminución o aumento de la absorción de acuerdo a el pH del estómago. Generalmente se recomienda consumirlos con los alimentos o se recomienda consumirlos antes de los alimentos. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. No, profe, todo está bien. Ok, bien. Gracias. Muchas veces hago rayas o eh, dibujos en la presentación y pues necesito tiempo para borrarlas porque estos son una herramienta de Zoom y si cambio de diapositiva, las rayas se quedan ahí. Entonces, sin necesidad que les pregunte cuando yo esté borrando, pues voy a dedicarle un tiempo, unos 4 o 10 segundos, sin que les pregunte. Ustedes saben que es oportunidad para manifestar dudas, ¿vale? Muy bien, continuamos. Un poco de lo que nosotros habíamos visto anteriormente. Aquí tenemos un fármaco, en este caso el cloruro de sodio, que no es como tal un fármaco, es la sal, pero pues nos sirve excelentemente para poder tener este ejemplo. Aquí lo tenemos en su forma no ionizada.
no tiene carga, y aquí en su forma ionizada que tiene carga. Entonces, este mismo fármaco puede tener las dos versiones, ¿verdad? Su forma ionizada o su forma no ionizada. ¿Qué es una molécula ionizada? Aquella que tiene carga. ¿Qué es una molécula no ionizada? La forma de esta misma molécula, pero ahora sin carga. ¿Cómo influye en su paso a través de las membranas? La forma no ionizada atraviesa libremente las membranas, mientras que la forma ionizada, para fines prácticos, no atraviesa la membrana, ¿vale? Muy bien. La forma no ionizada también decimos que es liposoluble y tiene mayor habilidad para atravesar las membranas. La forma ionizada es hidrosoluble y tiene menor habilidad para atravesar las membranas, ¿verdad? Aquí está más bonito que en mi dibujo. Podemos observar la forma no ionizada sin carga y la forma ionizada con carga. Influencia del pH. Muchos fármacos son ácidos o bases débiles. Cuando se encuentran en disolución, existen en su forma ionizada o no ionizada en una proporción determinada por el pH del medio. Los ácidos son capaces de liberar iones OH y las bases son capaces de aceptar esos iones OH. Esto va a depender directamente de su naturaleza y si son ácidos débiles o bases débiles o ácidos fuertes o bases fuertes. Esto lo vimos hace mucho tiempo, cuando apenas eran unos jóvenes que venían entrando a la universidad y entraron a un curso propedéutico y nosotros revisamos temas de ácidos y bases. Un ácido débil, perdón, se caracteriza porque no se disocia completamente en sus respectivos iones, mientras que el ácido fuerte sí se disocia completamente en sus respectivos iones, mientras que la base débil no se ioniza completamente y la base fuerte, aquí hay un pequeño error de escritura, aquí debería ser base fuerte, la base fuerte sí se ioniza completamente en sus respectivos componentes. Ahora, el único ácido fuerte que nosotros tenemos en el organismo es el ácido clorhídrico que se encuentra en el estómago. De ahí para allá, todas las sustancias, todas las moléculas que se encuentran en tu organismo pudieran llegar a tener o no tener características ácido-base, y aquellas que tienen características ácido-base van a ser o bien ácidos débiles o bien bases débiles. Recuerden que un ácido es todo aquello que tenga un pH menor a 6,9 y una base o un álcali va a ser aquello todo lo que tenga un pH mayor a 7,1 y puede llegar hasta 14, que es el máximo. Todo aquello que tenga un pH de alrededor de 7 se considera que no es ni ácido ni base y se dice que es neutro. El pH básicamente es el menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. Y esto a veces nos confunde un poco porque recuerden que esto básicamente se obtiene a partir de una fórmula y que esta fórmula, al tener el menos, es una fórmula inversa. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más bajo sea el pH, nosotros vamos a tener una mayor concentración de iones hidrógeno. Y entre más bajo, perdón, entre más alto sea el pH, nosotros vamos a tener una menor concentración de iones hidrógeno, ¿vale? Entonces, más acidez quiere decir un pH menor y una mayor concentración de iones hidrógeno. Y más alcalinidad o más basicidad se refiere a un pH mayor, menor concentración de iones hidrógeno y un menor pH, ¿vale? Esta es la fórmula, vamos a ignorarla y quedarnos exclusivamente con lo que habíamos visto para no meterle más complejidad y que nos confundamos, ¿verdad? Eh, Nada más para complementar, los ácidos débiles se vuelven iones cuando el pH es alcalino y no se absorben, y las bases débiles se vuelven iones a un pH ácido
y no se absorben, ¿vale? Entonces, cuando llevemos toxicología, que va a ser la siguiente clase, de hecho, toxicología no lo agregué a su temario, no estaba haciendo así rápido y se me fue, pero pues sí es un tema importante, así que vamos a abordarlo. Probablemente tengamos clases el sábado porque está inmenso este temario, ¿vale? Entonces, recuerden que los ácidos débiles se ionizan en pH alcalino y las bases débiles se ionizan en un pH ácido. Muy bien, ya nada más recapitulando a manera de resumen. Un fármaco ácido en pH ácido permanece no ionizado y generalmente se absorbe, se difunde fuera del medio que lo contiene. Fármaco ácido en pH alcalino se ioniza y no se absorbe, permanece en el sitio que lo contiene. Fármaco básico en pH ácido se encuentra en su forma iónica y permanece en el sitio que lo contiene, no se absorbe. Y un fármaco básico en pH alcalino permanece en su forma no ionizada y por lo tanto se absorbe o se difunde fuera del medio que lo contiene, ¿vale? ¿Qué es la trampa iónica? Cuando nosotros vimos toxicología, sabemos que el riñón lleva a cabo un proceso que se llama reabsorción. Imagínense ustedes que tenemos a un individuo que consumió un veneno. ¿Qué es lo que vamos a querer? Que el veneno salga de su cuerpo o que el veneno se quede en su cuerpo. Por razones lógicas, pues queremos que el fármaco salga de su cuerpo, ¿verdad? Entonces nosotros podemos recurrir a una estrategia que se llama trampa iónica. Sabiendo lo que sabemos, si conocemos de alguna manera la naturaleza del veneno y, por ejemplo, este es de naturaleza ácida, si nosotros alcalinizamos la orina, ¿qué es lo que va a pasar? El fármaco se va a mantener en su forma ionizada o en su forma no ionizada. A ver, les voy a preguntar. Creo que los agarré en curva. Eventualmente les voy a ir preguntando. Entonces, déjenme ver. Alfredo, que se me escapó en la clase de ayer. Alfredo, si tengo un fármaco ácido, ¿qué le va a pasar a este fármaco en un medio básico? ¿Se va a absorber más fácilmente o no se va a absorber y por qué? ¿Te encuentras ahí, Alfredo? Recuerden que si no responden, se les borra su asistencia, ¿vale? Entonces, 3, 2, 1 para Alfredo. Muy bien, entonces quitamos la asistencia de Alfredo. Em, Juquila, tenemos un fármaco ácido en un medio básico. ¿Cómo se va a encontrar el fármaco ácido? ¿En su forma ionizada o en su forma no ionizada? Dijo que el fármaco era ácido Sí, en su forma no ionizada, ¿no? no, se va a encontrar en su forma ionizada, ¿vale? Vamos a volver a la diapositiva anterior. Fármaco ácido en un pH alcalino se encuentra en su forma ionizada, ¿vale? Muy bien, continuamos contigo, Juquila. Si se encuentra en su forma ionizada, ¿va a poder atravesar la membrana o no va a poder atravesar la membrana? Sí atraviesa la membrana. No, Juquila, si se encuentra en la forma no ionizada, es hidrofílico y entonces no va a poder atravesar la membrana, ¿vale? Entonces, esto, en el caso de un veneno, pues va a representar una ventaja, porque recuerden que en el riñón existe algo que se llama reabsorción. Entonces, lo que nosotros queremos es que el veneno se elimine y no que se reabsorba. Entonces, vamos a hacer todo lo posible
porque el veneno permanezca en su forma ionizada, porque en su forma ionizada no se reabsorbe. Entonces, una de las estrategias que nosotros tenemos para eso es alcalinizar la orina. Entonces le damos a nuestro paciente un montón de bicarbonato, que es una base débil, para que la orina sea alcalina. Al ser la orina alcalina, nuestro veneno, que en este caso era un ácido, no se va a poder reabsorber y se va a eliminar más fácilmente. ¿Vale? Entonces, esto es algo que se hace muchas veces en toxicología y se conoce como trampa iónica. ¿Por qué como trampa iónica? Porque cuando nosotros mantenemos al fármaco en su forma iónica, entonces lo tenemos secuestrado, ¿verdad? Lo tenemos incapacitado para que pueda absorberse o para que pueda reabsorberse. Muy bien, otras variables que modifican la absorción de un fármaco son el tamaño de la molécula. Esto pues tiene razones evidentes. Las moléculas grandes atraviesan más difícilmente la membrana que las moléculas pequeñas. La concentración del fármaco, un gradiente de concentración mayor, hace que la difusión y por lo tanto la absorción sea mayor. El área de absorción y riego sanguíneo, a mayor flujo sanguíneo, pues mayor distribución. Recuerden que la distribución es el paso del medicamento o del fármaco del torrente sanguíneo hacia cada uno de los tejidos o al tejido donde nosotros lo necesitamos. Y también la unión a proteínas plasmáticas. Aquí hay algo muy importante. El fármaco solamente va a estar funcionando cuando se encuentre libre. ¿Y qué quiere decir que esté libre? Que no esté unido a proteínas plasmáticas. La unión a proteínas plasmáticas, pues básicamente va a depender de la naturaleza del fármaco. Si el fármaco es de carácter ácido, como por ejemplo los salicilatos, la penicilina, la indometacina, sulfonamidas, anticoagulantes orales, fenilbutazona son algunos ejemplos de fármacos ácidos. Estos se van a unir a una proteína que tiene características básicas como es la albúmina, perdón. Si nuestro fármaco es de carácter básico, como por ejemplo el propanolol, lidocaína, quinidina, prazosin y mipramida, entonces se va a unir a una proteína que es ácida, por ejemplo la glicoproteína ácida alfa 1. Otros medicamentos que no tienen como tal características ácidos bases, como algunas hormonas, vitaminas y derivados sintéticos, se van a unir a las globulinas. Cuando se une el fármaco a la proteína, podemos decir que ya no sirve, ya no puede unirse a su receptor, permanece secuestrado y por lo tanto no se ejerce el efecto. Pero ojo, la unión a las proteínas no es permanente, sino que las proteínas van a soltar al fármaco y van a atrapar al fármaco. Esto va a depender de la concentración del fármaco en la sangre.